...700 antes de Cristo. Okay. El Estado judío se va a la verga. Ok. Y termina siendo avasallado, por así decirlo, por los reinos jordanos, después babilónicos, después egipcios, después romanos, y así sucesivamente. Ajá. Durante más de 1000 años. Ok. Casi 2000 jodidos años, de hecho. En una diáspora, yendo de aquí para allá por el puto mundo, pero no en su lugar natal. ¿Cuándo fue cuando corrieron a los judíos de lo que vendría siendo Israel ahorita? O... No, te digo, más o menos por ahí empezó. Ajá. 700 antes de Cristo. Fue, o sea, ese fue el evento que ya a la verga, güey. Fue una guerra y a partir de ahí empezó el trotamundos infinito de los judíos. El éxodo infinito de casi 2000 años. Esos güeyes ya tienen un éxodo histórico, güey. Y luego ya fuera de los libros, que ya no entra dentro de la mitología, tienen otro éxodo masivo, güey, por todo el mundo. Tienen varios, güey. Y abarcan desde la prehistoria escrita hasta ahorita. Básicamente. Verga. ¿Y de qué evento en particular me vas a hablar en este episodio? Después de la Segunda Guerra Mundial. Ok. Y del Holocausto nazi. Ya. Los judíos de todo el mundo empiezan a exigir a la ONU y a todas estas naciones poderosas la creación de un estado. Perdona mi ignorancia, ¿sabes cuándo se creó la ONU? Después de la Segunda Guerra Mundial, me parece. Porque tiene sentido, Es que antes de ella estuvo... No creo que haya habido una ONU en la Primera Guerra Mundial, porque eso fue un cagadero, así que nadie sabía ni qué pedo. Había un predecesor que no era la ONU. Se llamaba la Liga de las Naciones. Verga, se siente muy ciencia ficción ese pedo, güey. La Liga de las Naciones, güey. Me imagino a la Liga Extraordinaria, güey. No sé por qué, güey. Sí, así de Peter. Ya. La cosa es que... es a la ONU a la que le empiezan a pedir este desmadre. Pues básicamente se forma la ONU y todo el mundo está así como que, ay, pues a la ONU vamos a quejarnos. Después de la Primera Guerra Mundial, el que toma el control del Oriente Medio, básicamente después de la caída del Imperio Otomano, fue el Imperio Inglés. O sea, no solo sobrevivió ese imperio, sino que anexaron ciertas partes, incluyendo lo que es el Oriente Medio. Uh-huh. Lo que es ahora Israel, Jordania. Sí, lo que me decía otra vez. Israel básicamente fue... Así lo crearon de huevos, güey, así en putiza, güey. La cosa es que... De repente la pinche... Los árabes que vivían en toda esa región, güey, se emputaron porque los ingleses así de huevos en un momento llegaron y dijeron en 1948, hey, vamos a crear un estado dividido en el que van a tener su espacio los judíos y un espacio los árabes. Uh-huh. Pero lo que es la ciudad y el... ¿Cómo se dice? La manzana de la discordia en esta historia en general. Para millones de personas a lo largo de la historia, 3 religiones y un montón de imperios. No son 3 religiones, son la misma mamada, güey. Son 3 facciones de la misma religión, a la verga, güey. Me niego a darles el estatus de una religión diferente, ni siquiera tienen, ¿cómo que se dice? Principios, no, yo sí lo suficientemente divergentes, güey. Porque las creencias están muy variadas, güey. Los judíos no tienen un concepto de infierno, aunque sí un concepto de cielo o paraíso. Mientras que los árabes islamitas creen en un güey que voló en un burro a mitad de la noche y nadie nunca lo vio, pero él dice que él lo hizo. No hagas eso, porque está igual de pendeja la pinche historia del pinche pescador. Mientras que nosotros creemos en un pendejo que caminó sobre el agua y resucitó al tercer día. Sí, o sea... Son estúpidos. Sí, o sea, no... Unos creen en cercenarse la verga. Ajá, porque es la misma mamada. Unos creen en cercenarse la verga
Mientras que otros creen en el derecho de cogerse a niñas de menos de 10 años. Exactamente, güey. Y los católicos creen en el derecho de, ¿cómo se dice? Estar en una religión y ser la religión más poderosa del mundo, pero no practicar ni verga y ser unas personas horribles, güey. A pesar de que en realidad el Islam es la religión más grande del mundo. Sí, fíjate, perceptualmente, yo creo como tienen ¿cómo se llama? El que está allá por Roma, el estado católico, el pinche, el Vaticano, güey. Como que la percepción de poder del catolicismo es más grande para mí, en mi pinche cabeza, güey. Como que yo siento que... Lo tenemos más metido en la cabeza porque está más presente porque estados católicos. Todo este puto continente es un estado católico enorme. Pues básicamente, güey. Pero Asia, católico cristiano, ¿ah? Sí, bueno. Asia es... Sí, mitad creencias locales, mitad islamitas. Sí, man. La cantidad de asiáticos islamitas están cabrones. La otra vez estaba viendo que... pues de hecho en el podcast de Joe Rogan estaba viendo a... Hirsha... No sé, es una mujer... la cosa es que estaba platicando de que en Francia tienen un pedo ahorita porque aceptaron comunidades islámicas, güey, pero no las asimilaron culturalmente, o sea, les dieron como que dice la capacidad de seguir practicando sus creencias y la chingada. Y ahorita esos pendejos están haciendo un desmadre en Francia, güey. O sea, literalmente casi que van a causar una puta revolución allá dentro de Francia, güey. Se van a apoderar de Francia como se apoderaron de España durante siglos. Tal vez, güey. Dicen que tienen un pedo, güey, ahorita. Eso es un pedo duro. Y debido a ese pedo tan duro, ajá, que ya lleva 2000 años de conflicto, mínimo. Los árabes se emputaron porque Jerusalén, la manzana de la discordia en todo esto, iba a ser un estado libre manejado internacionalmente. Uh-huh. Y dijeron, pito, Jerusalén es nuestra y no lo vamos a permitir. Hasta hoy en día esa pinche ciudad es un cagadero de jurisdicción, güey, internacional, güey, cabrón. Sin embargo, el punto que de verdad definió a Israel como estado, a pesar de que literalmente desde su inicio tuvieron una guerra, uh-huh, la guerra de la creación o algo así se llama, la primera. Fue la que me dijiste que se hizo en chinga. Fue en el 48. Ajá. Y se podría decir que sí se hizo en chinga, pero al mismo tiempo tuvo mucho apoyo gringo, inglés y todo el pedo, y los otros güeyes, digamos que como era literal el inicio de la Guerra Fría, uh-huh, los árabes tenían bastante armamento ruso y chingadera y media rusa. Yeah. Entonces desde ahí empezaron a bajita la mano a apoyar. Empezó la bella tradición de... ¿cómo se dice? América y Rusia peleándose en el patio de otros güeyes. Apostando a otros güeyes para pelearse como pendejos, güey. Ajá, güey. Y apostando a ver quién gana. Ándale, güey. Y en ese sentido, la apuesta le salió bien porque pues ganó Israel. Sin embargo, la pelea que de verdad definió a Israel, cabrón, en su momento, sucedió en tan solo 6 días. Sí, era la que me decías la otra vez en el de... Y esta es la historia de la guerra de los 6 días. LOL. A ver, vamos a entender por qué chingados acabó tan rápido, güey, una puta guerra. Bastante sencillo, güey. Ineptitud. Ya. Verás, los israelíes hicieron un plan súper cabrón, güey. Ajá. En el que básicamente tomaron la Blitzkrieg alemana de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es la Blitzkrieg alemana? La guerra relámpago. Ok, es una táctica de guerra. Sí. Ya. Entonces tomaron sus tanques, sus aviones y su gente y se movieron en chinga, güey. Pero en chinga, güey. Entonces Israel ya estaba conformado como un estado, ¿no? Ya tenía territorio y la chingada. Sí, o sea, pues le dieron un territorio, pero pues seguían peleando, güey. O sea, desde su creación no han dejado de lloverle cohetes, güey. Ya. Incluso hoy en día hay imágenes de... Empiezan a sonar las putas sirenas, güey, en Tel Aviv. La gente corre a los pinches refugios, así como tipo las... Ya ves cómo bajan esas cápsulas
a madre en Pacific Rim. Ah, sí. Así, güey, son unos como casetas de teléfono, güey. Sí, man. Pero tienen una puta escalera de caracol, güey. Y te llevan a un chingado búnker. Ah, nice. Entonces, ves cómo la gente va corriendo. Y hay un video que está bien cabrón, güey, porque el vato que va grabando, de repente nomás se para tantito y voltea al cielo. Y está lo que se llama hoy en día la cúpula de acero, güey. Que literalmente los israelíes crearon un sistema de cohetes defensivo tan cabrón que nunca les ha pegado un misil directamente. Ah, la verga. Entonces, Ahora. Los güeyes, cada vez que viene un misil a pegarles, de repente salen como 30 nomás contra un solo pinche misil, güey. A la verga. Así nomás para poder detenerla a la verga. Entonces así por encima en el cielo de Tel Aviv siempre se ve cómo está llegando los cohetazos, güey. Y la gente sale corriendo y ya es común para ellos. Desde siempre ha sido común para ellos, güey. Verga, güey. Pues sí, bien Pacific Rim, güey. Vamos al búnker, güey. Sí, güey, básicamente, güey, porque se abre el pinche la cápsula, güey, empieza la pinche sirena y pues todo el mundo a correr ahí directo, güey. La cápsula, güey. Verga, güey. Ahí te va, güey. Día 1, güey, la operación Foco. Ok. En esta operación, los objetivos, empezando a las 8 de la mañana, güey. Dice, la primera oleada atacó 11 bases, cogiendo a las escuadras egipcias desprevenidas. Cabe destacar que aquí la coalición entre Jordania y Egipto, que ya te había comentado en otro capítulo que eran el estado islámico más poderoso en ese tiempo. Ok. Entre los 40s y 60s. Ahora. Este es en 1967. Ya. Esta guerra se dio en el 67. Digamos, es parte de la razón por la que ya no está tan cabrón los árabes y Jordania. Sí, en general. Les dieron un ataque duro. Los han vapuleado muy duro. Dice, cogiendo a las escuadras egipcias desprevenidas y en tierra, tras volver a Israel, verificar el estado físico de pilotos y recargar el combustible y municiones, en un lapso de tan solo 7 minutos, güey, la segunda oleada atacó 14 bases egipcias más, volviendo con pérdidas mínimas, güey. Nomás tenían un piloto derribado. O sea, eso es marginal, güey. Es poco común, güey. Eso es sumamente poco común, güey. Yeah. En la Segunda Guerra Mundial era un porcentaje del 40% de tripulaciones perdidas, güey, de aviones. Por misión, güey. Por misión. No mames. Cada cabrón avión llevaba 11 pendejos. Verga, güey. En un huevo, güey. No mames, güey. En un putero, güey. Que solo derribaron un cabrón, güey. Es un logro, güey. Sí. Es un logro único, güey. Pocos minutos después de la Operación Foco, güey, las fuerzas terrestres de Israel, divididas en 3 divisiones, invadieron la península del Sinaí, güey, que es parte de la frontera que tienen con Jordania. Ok. En el frente central, Israel tenía la esperanza de que la participación de Jordania en la guerra fuese solo testimonial y no llegase a producirse una confrontación. Sin embargo, esta esperanza se vio defraudada cuando las tropas de Jordania lanzaron alrededor de las 11:15 de la mañana una serie de bombardeos sobre la parte israelí de Jerusalén y un ataque sobre algunos de los principales edificios, entre ellos la Casa de Gobierno de Israel. A las 12:30 del día, güey, la fuerza aérea israelí atacó a Jordania, atrapándola en tierra y destruyéndola en gran medida, güey. Destruyeron el 80% de la fuerza aérea, güey. No mames. Eso es literalmente dejarles como unos 10 aviones de unos 200. Entonces por los ¿cómo se dice? Los alcanzaron en tierra, me imagino que era lo que me decías con Vader, güey. Que tienen que salir en chinga porque llega el pinche ataque aéreo, güey, enemigo, güey. Y tienen que estar en el aire en putiza, güey, arriba de los aviones. Pero esos güeyes los agarraron en tierra, supongo que significa que sí, no, todavía peor, no pudieron porque estos reaccionar. Estos güeyes, todo este ataque estaba totalmente premeditado, güey. Y esta guerra la empezó Israel. Día 2, güey. Le hacen un cerco a Jerusalén.
Ok. Dejan sitiada la ciudad y el combate se estanca ahí, güey. ¿Quién sitea Jerusalén? Los israelíes. Ah, ok. Es que te digo que Jerusalén es una pinche ciudad. Jerusalén En ese tiempo era manejada por Inglaterra como una ciudad libre en la que se suponía que podían convivir árabes, judíos, cristianos. Ok. Pero pues... O sea, Jerusalén no está dentro del territorio ahorita de nadie, güey, de ningún puto país. Jerusalén, hasta donde tengo entendido, sigue estando en disputa bien cabrón. Ok. O sea, nunca ha dejado de estar en disputa esa mierda, güey. No. Ya, güey. 2021 años y contando. Madre, güey. Y contando, como bueno. Mínimo. Ok. 2021 años. No mames, güey. Nah. Ahí te va. En el frente central, güey, se produjo uno de los hechos más significativos de toda la guerra, el 7 de junio, güey, cuando la brigada de paracaidistas del general Mordecai Mota Gur, le decían Mota. LOL. Mordecai Gur. Ya. Qué nombre, güey. La neta, güey, está bien poderoso, güey. Ocupó la ciudad vieja de Jerusalén, incluyendo el monte del templo o explanada de las mezquitas, güey. Asimismo, las divisiones israelíes en Cisjordania ocuparon Nablus y el Hebrón, entre otras ciudades, llegando incluso a cruzar el río Jordán, güey. Aquel río que el puñetas de ¿cómo se llama? El que sacó a la gente del éxodo de Egipcio. De Egipto, perdón. ¿Abraham? ¿Era Abraham? No. El que recogieron del río, güey. Sí, el de la película de Rey de Egipcio, güey. Te traeré las plagas. Sí, este pendejo. Moisés, güey, sí, el cierto. Puñetas de Moisés, sí, que no quiso cruzar ese río, güey. Hasta ahí llegaron, güey. Inclusive, güey, tan solo en un par de días, güey. Ya tenían Jerusalén, güey, y la ciudad vieja, porque la ciudad antigua son básicamente los restos que se construyeron. Bueno, es lo último que quedó de la ciudad egipcia. Lo más antiguo que tenía esa ciudad fue de cuando los romanos la reconstruyeron. Ah, ok. Entonces, ya son como 1000 y putazo de años de todos modos, güey. Verga, güey. No es tan antigua como el templo de Salomón, que el muro de los lamentos es el último pedazo que queda del templo de Salomón. Ahora. Que es muy importante, de hecho, para los israelíes. Y en cuanto capturaron Jerusalén, se supusieron a rezar. ¡Lol! Llegaron, güey, empezaron a besar el muro, empezaron a poner sus cartitas, porque ellos que dejan como unas... Simón. Una especie de carta, plegaria, oración, no sé qué sea ese pedo. Simón. Y todos, güey, literal, veías que llegaban los tanques, se paraban, se bajaba la tripulación entera a rezar y luego volvían y vámonos. La verga, güey. A seguir guerreando, güey. Porque Dios nos salvará de esta guerra. A huevo, güey. Dios siempre está del lado del que gana, güey. Ahí te va. El 8 de junio, la cosa se va a la verga. Porque, según los israelíes, divisaron el objetivo de un barco jordano en el mar. El problema es que no era un barco jordano, era el USS Liberty. Le dieron a un barco gringo, a un barco de sus aliados. Oh, la verga, güey. Provocando 34 muertos y 173 heridos, güey. Las 13 comisiones oficiales de investigación, 10 en Estados Unidos y 3 en Israel, sí, han concluido que el ataque se debió a un error de Israel, supuestamente porque era un buque jordano o egipcio, según ellos. O sea, era un buque enemigo. Ajá. Y la cagaron. Ok. Sin embargo, güey, todas estas indagaciones sobre la verdadera intención del ataque por parte de los propios militares involucrados del incidente dan muchas teorías. Algunos dicen que intentaban encubrir las ejecuciones de prisioneros egipcios.
Creando un escándalo internacional ahí. O el más probable era que estaban creando una distracción ante los ojos de los jordanos y egipcios a lo que sería la siguiente operación. No mames. Quinto día. Estaban jugando ajedrez, ¿cómo se dice? Virtual, ¿cómo se dice? Ajedrez 3D. Sí, 3D, güey, Simón. Pero más cabrón, güey. ¿Qué tantos huevos tienes que tener para crear una distracción dándole en la madre a uno de tus aliados? Verga. Hay que tener bolas y los israelíes tienen bolas, güey. Vaya que tienen bolas. Día 5, güey. Ajá. 9 de junio. Los falsos informes que emitía Egipto acerca de una aplastante victoria sobre el ejército israelí y las previsiones de que la artillería egipcia pronto tendrían a su alcance Tel Aviv influyeron en su disposición de Siria para entrar en la guerra. Influyeron en la disposición, de Siria en entrar en la guerra. El ejército sirio comenzó a bombardear y llevar a cabo ataques aéreos en el norte de Israel. Sin embargo, Egipto se dedicó a destruir a la sorprendida Fuerza Aérea de Siria. En cuanto a la Fuerza Aérea de Israel, completó su misión en Egipto, que se dedicó a sorprender a la Fuerza Aérea de Siria. Okay. Así fue como Siria descubrió que las noticias que había habido de Egipto acerca de la supuesta destrucción casi total del ejército de Israel eran totalmente falsas, güey. Yeah. O sea, Egipto llegó y no, güey, ya los destruí, güey, ya los hice cagada, güey. Y de repente aparece Israel, les saca la verga y les da un vergazo en la cara. Entonces básicamente estaba ostentando poder Egipto frente a sus aliados, sí, ¿no? Pero a lo pendejo, güey. Esto provocó una amplia ofensiva siria que fracasó rápidamente. Entre los varios problemas con los que se encontró Siria estaba el de que sus tanques eran demasiado grandes para atravesar los puentes. Por esta causa, varios tanques sirios se hundieron en el río Jordán al intentar cruzarlo a lo estúpido, porque su comandante dijo, sí pasan, güey, pero no vio que estaban tan profundo que varios de ellos llegaron al fondo y ahí se quedaron. No mames. Y obviamente se murió la gente, güey, ahí. Algunos, otros lograron escapar, tienen entrenamiento. Muchas de las tripulaciones tienen entrenamiento. Pero era Jordania y la neta dudo que tuvieras en alguna clase de entrenamiento. No mames. La neta. Un informe del ejército sirio posterior a la guerra llegó a la siguiente conclusión. Nuestras fuerzas no pasaron a la ofensiva, ya sea porque no llegaron o porque no estaban del todo preparadas, o porque no podían encontrar refugio de los aviones del enemigo. O sea, la fuerza aérea israelí no paraba de cagarlos desde el aire, güey, cabrón. Todo un puto rato, güey. Asumiendo sus elevadas pérdidas, el ejército sirio emprendió la retirada la noche del 9 de junio. El mando sirio abandonó las esperanzas en el éxito de un ataque terrestre y en su lugar comenzó un intenso bombardeo desde las ciudades y de los civiles israelíes del Valle del Yul. Sin embargo, las fuerzas sirias, se mostraron incapaces de presentar una defensa eficaz, en gran parte porque los oficiales eran mediocres y maltrataban a sus soldados. No mames. Qué pedo, güey. Así como le hacía Santa Ana, güey, en la guerra México-americana. Recuérdame. Literalmente tenía como unos 2,000 soldados y en el camino se volvieron 10,000. Eran todos campesinos a los que agarraron a patadas para que caminaran, agarraron un fusil y los volvieron soldados a la mala en el camino, güey. Vaya. Así, básicamente. En la noche del 9 de junio, cuando las brigadas de Israel habían quebrado las defensas de la meseta, los grupos del centro norte se unieron en un movimiento de pinza en la meseta, pero se encontraron con el territorio abandonado tras la huida de las fuerzas sirias. Varias unidades fueron reunidas por Elad Peled para subir al Golán desde el sur para encontrar las posiciones enemigas prácticamente abandonadas, güey. Se dieron a la fuga, güey. Dijeron, ¿sabes qué? A la verga, güey. No estamos preparados para este desmadre. No, yo solo era un granjero, me sacaron de cuidar cabras y me dieron un fusil
Johnny agarró el fusil y terminó sin piernas y brazos y sin poder hablar. Verga. Te recomiendo ese libro. Inspiró el video y la canción de Metallica, la de One. Ah, ok. Sí, ya sé cuál. Sí, más. La del güey que está acá. Sí. En esa está basada, güey. Día 6. Ante la retirada, güey, de las tropas sirias, el 10 de junio, las divisiones israelíes dispusieron a avanzar en todo el frente y llegaron a ocupar la importante ciudad de Coneitra. Pinche nombre raro. Y con el camino expedito hacia Damasco, güey. Sin embargo, ante la inmensa presión diplomática, Israel aceptó un alto al fuego sugerido por el Consejo de Seguridad y por lo que así terminó la guerra, güey. O sea, estos güeyes iban en una racha de victorias, güey, que se pudieron seguir bastante rato, ¿no? Estaba tan bien encaminado, güey, que podía haber conquistado toda Jordania y haberse anexionado todo aquello como un nuevo superestado israelí. Pero técnicamente sus aliados más grandes le pusieron un pie en el freno. Y entonces Israel como que se quedó con las blue balls de que no concretó la acción, pero... O sea, ya te crearon de huevos ahí, como que dice de la nada, güey. También, no mames, güey. Si te pones acá, conquistador. A los israelíes les vale verga, güey. Ellos dijeron, esta es nuestra tierra. Y se ahuevaron a tal grado que incluso hoy en día el servicio militar es obligatorio para ambos sexos. O sea... En Israel se practica el judaísmo de forma... Hay ortodoxos, judíos bastante normales. Y creo que incluso todavía hay gente que practica el Kabbalah. Ya. A lo que me refiero es que expulsaron a la población nativa, güey, de Israel. Del territorio donde está Israel ahora. Sí. Los expulsaron a la verga. O sea, ya no... Pues es que la gente... A lo que me refiero es que Israel está poblado de puro judío. Estaba poblado con árabes... De distintas denominaciones también, ¿no? Pero eran árabes. A los árabes en general no les gustó que llegaran... Sí, obviamente. Un montón de judíos de un montón de partes del mundo, porque cabe destacar que... Incluso Albert Einstein, siendo alemán, alguna vez lo propusieron para ser el siguiente primer ministro de Israel. Ah, la verga, güey. Y no quiso. No aceptó, pero Einstein, judío alemán... Ya. Pudo haber sido primer ministro de Israel. Ya, a lo que me refiero es que obviamente pues está lleno de judíos, pero tienen como que políticas para mantener la religión, digamos que fuera de... o sea, la religión externa. Más bien por repudio público. Ajá. Por así decirlo. Porque no se me ocurre de otra forma. Los árabes no aceptan vivir en Israel. Ah, ok. Ya, o sea, no se están integrando a la verga con ustedes. O sea, no vamos a llegar a mezclarnos. En general, vamos a erradicar esta mierda, no güey. vamos a vivir en un estado judío, güey, controlado por judíos, güey. Ya. Así, güey. Ya. Claro, es que días festivos y otro tipo de contemplaciones políticas internas van mucho con la religión. ¿Entiendes? O sea, ayunos y pendejadas así, güey. La fiesta del Yom Kippur, que es la más importante de Israel. Ya. Entonces podría decirse que es una teocracia con pasos extra. Así como hemos dicho. Pero sí. Es una teocracia con pasos extra. Y estos cabrones... Lo más impresionante es que a pesar de que hablé mucho de su fuerza aérea, porque pues es lo que más impacto logró en la guerra, por así decirlo. En esta guerra de los 6 días. Realmente Israel se ha destacado de una forma impresionante porque con quedes de otras naciones, güey. O sea, se armaron con aviones viejos gringos, tanques viejos ingleses. Ah, ok. Tienen un popurrí de equipamiento militar, todo tipo, güey. En sus inicios era un popurrí bien cabrón, güey. Pero en general eso les dio una perspectiva de, bueno, vamos a sobrevivir con lo poco que tenemos.
Vamos a tomar esta pila de basura y la vamos a convertir en oro, güey. En oro, cabrón, güey. Sí, man. Y la han explotado y capitalizado muy cabrón. Y los tanques ingleses, güey, en ese momento, para el 67, egipcios y sirios ya tenían tanques rusos de nueva generación. Oh, la verga. Y los tanques ingleses que traían los israelíes eran restos de... Eran, pues técnicamente ya estaban obsoletos para su tiempo. Ya. Pero el Centurión, así se llamaba el modelo, fue tan exitoso, güey, que la forma de ese tanque definió la forma de los tanques a partir de su creación. Ok. Y 2, estuvo tan cabrón que estuvo en servicio en muchos países hasta los 90s. No mames. Así que ese tanque era... La mamada, güey. Era muy bueno, güey. Fue el que dio el salto, güey. Y lo que muy bien hicieron los israelíes fue tunear todo lo que tenían, güey. LOL. Armas, uniformes, equipo de todo tipo, armamento variado. Intro de tuneame la nave, güey. Métele todas las mejoras que puedas a lo que sea que tengamos para hacerlo más eficiente. Le metieron motores mejores a esos tanques, güey, y los hicieron mejores para el desierto. Mientras que los tanques rusos que tenían los egipcios eran para el frío, a la verga, güey. También te venían funcionales para el desierto, pero no es la misma tecnología. Ya. No cuando tus necesidades están tan especializadas a un lugar. Sí. Y, por ejemplo, los aviones los modificaron para que fueran, para que pudieran llevar más carga. Ya. O sea, los cabrones... Sí, hicieron... Le invirtieron oro con basura, güey. Una de esas piezas de que se volvió oro muy cabrón y se volvió un reconocimiento internacional es la conocidísima Uzi. Ok. La Uzi es de creación israelí. Es el arma que le dieron a los tanquistas. Órale. Porque es chiquita, compacta y pues cabe en el tanque. Y ese tipo de mentalidad que tenía esa gente, güey, que pasó de la nada. Ellos literalmente sí pasaron de 0 a 100, güey, en 20 años. Ya. Muy cabrón, güey. Y en esos 6 días se aseguraron una hegemonía. Le dieron en su verga a Jordania, que no se ha recuperado, incluso hasta hoy en día. Egipto ha tenido destellos de repente en su historia y de repente se muere otra vez. Ahorita están en la basura. Ya. Pero, pues, ¿qué te puedo decir? Interesante, güey, ese pedo, güey. ¿Sabes cuál fue la razón inicial de la guerra, güey? Esta guerra de los 6 días, o sea, ¿cuál era el objetivo de Israel? Conquistar el territorio, te digo, al final. Era, pues, básicamente apoderarse de lo que vendría siendo Jerusalén. Hacer ese cerco ahí en Jerusalén. Jerusalén y toda, es una franjota así que recorre de la izquierda del país completo. Ok. Y Jerusalén está ahí más o menos en medio. Entonces fue un movimiento expansionista, güey. Sí, pero a fin de cuentas es que el ¿Cómo puedo decirlo? El shock mediático, el valor mediático de toda esta campaña, es decir, Jerusalén es nuestro, güey. Entonces, el hecho de que durante 2021 años mínimo se hayan estado peleando, güey, por esa pinche ciudad, güey. Porque el Mesías de 3 pinches religiones se estableció. Es la misma puta religión con... Es un cagadero, pero tan solo el poder decir, nosotros somos los dueños, amos y señores de esta pinche ciudad. Ajá. Que le arde tan cabrón a 3 religiones enteras. Es algo que era primordial, güey, para ese estado, güey. Entonces, básicamente ahorita... Jerusalén es, digamos que estás en territorio israelita, pero sigue siendo como que internacional por cuestiones de política, así sí, para mantener. Porque aparte, o sea, sí se permite que sigan entrando gente a las mezquitas, al Muro de los Lamentos, o sea, ahí también todavía quedan varias iglesias cristianas, varias catedrales. Donde se supone que fue el sepulcro de Jesús. Para los árabes también es importante porque ahí está controlado de hecho por los árabes porque es una importante mezquita islámica.
Ok. Porque ahí llegó y predicó Mahoma. Mahoma, ya. Entonces, ese punto en específico es el punto más caliente de todo Israel, güey. Verga, güey. Porque para 3 pinches culturas, el Mesías y su cuerpo, su cadáver estuvieron ahí y luego llegó otro profeta. Otro Mesías, güey. Otro Mesías para la otra cultura, para la otra religión aparte. Y hizo su desvergue otro ahí, pinche desmadre. Y de hecho hay una familia de árabes islamitas que son los que han cuidado como por 700 años la tumba, güey. Verga, güey. Literal, es de que son soldados de carrera. Ya. Y la misma familia ha ido ciclándose cuidando el mismo pinche lugar, güey. No durante mames. Generaciones. Pues Imagínate el poder, liderazgo político que tienen esos güeyes ahí. Cabrón, güey, cabrón. O sea, esa ciudad está cabrona. Pero igual no dejan de pelearse por todo ese territorio. Siguen tirándose cuetazos. ¿Sabes si ese punto en específico donde está enterrado Jesús está dentro del territorio israelita? Pues que la ciudad de Jerusalén... después viene la guerra del Yom Kippur. Ajá. En la que Israel vuelve a ganar. Pero esta vez sale por los pelos. Porque esta vez lo agarraron con los pantalones abajo a él, a los israelíes, ¿no? Ya. Los agarran en la Meca. Y lo que sucede ahí es que vuelve a quedar como territorio internacional. Era de Israel hasta ese momento y vuelve a quedar como territorio internacional. Okay. Pero creo que ahora el que aboga siempre ahí es Estados Unidos ahora. Entonces es el que mete su pinche cucharote. Ok. Es un desmadre de jurisdicción. Total que este episodio queda en continuará. Porque ese desmadre no se acaba. No. Pero dejando en claro, la guerra de los 6 días fue lo que estableció a Israel como una potencia militar en el Medio Oriente. Ya. Como un estado que anexionó muchísimo territorio, güey. Ya. Con una guerra expansionista. O sea, entonces lo que vamos a sacar de este episodio es que los judíos, ¿cómo se dice? Expresando su, ¿cómo se dice? Excelencia, güey. También en el, ¿cómo se dice? En el aparato militar, güey. Entonces, básicamente podemos concluir que los nazis tenían razón, güey. Son un peligro, güey. Pues es que también si presionas a alguien, güey, hasta su desesperación, güey. Muchos de los mejores comandantes de Israel, güey, entre los 40s y 50s, ajá, e incluso hasta los 60s, era gente que había participado en la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces... güey. No, sí, me imagino, güey, ¿no? Necesitas motivación y ganas de hacer algo, güey, ¿no? Qué, güey. Un holocausto te motiva. Qué mejor motivo y qué tan pulidos debieron salir esos diamantes de personas, güey. Y ya así nomás para terminar, pues como ya dije, después la siguiente guerra directamente provocada de los estragos de esta guerra sería la del Yom Kippur. Pero el otro sería Múnich. Ah, sí, también el que ya hicimos de Múnich. Yeah. Los estados árabes llevaron a cabo una represalia terrorista en Múnich. Por reconocer al Estado israelita en los Juegos Olímpicos. Y ya después contaré la operación Ira de Dios. De eso se trató el de Múnich, güey. La de Ira de Dios fue la represalia israelita hacia... Sí, bueno, de regreso. Hacia los árabes. Sí. Es que la mencionamos ahí, güey. Estaba confundida. Sí, pero... Sí. Ya cuando platiqué a fondo cómo la llevaron a cabo, güey. Pero sí, amigo. La guerra de los 6 días. Arre, güey. Está chido el pedo, güey. 6 días que marcaron la historia. Total que... Las putas teocracias no funcionan, güey, son puros pedos, güey. No importa si son judías o si son islamitas, güey. Cristianas. O si son cristianas o lo que sea, güey, católicas. Yo estoy seguro que el Vaticano también es un pedo, güey, que ni siquiera nadie sabe, güey, qué desmadre está pasando ahí, güey. Sabemos que es un pedo, güey, violan niños. ya para es un puto estado, güey, que legal, que a todas luces legalmente
básicamente permiten violar niños, movió pedófilos, güey, evadió la ley para mover pedófilos y protegerse a sí misma, güey. Entonces, ¿qué no estaba pasando en esa puta ciudad, güey? Ese puto país, güey. En ese micro. Cuenta como país, ¿verdad? Es un país soberano. Sí, porque pues tienen soberanía, entonces. Un país. Dentro de Italia. Entonces las teocracias no funcionan, güey, ya, güey. No. Conclusión. No dejen que la religión dirija la política, por favor, no mames. La política ya es un asco, no necesitamos a otro asco más grande, güey. No, necesitamos dos ascos combinados. Sí, güey. Y ya dejamos la edad media atrás, por favor. Vámonos a la verga. Gracias. Síganos en Facebook. Twitter y Facebook. Twitter. Sus comentarios y su like en YouTube. Por favor, nunca dejen like ni tienen hate en YouTube, hombre. De perdido hate. Te ha sido el mame, güey. Díganos, pinches mecos, Monroy, deja de hacer que tu pinche cámara se desenfoque. Monroy, deja de decir que los nazis tenían la razón. Lenny, eres moreno, pero brillas, cabrón, güey. No sé, algo. Esta luz no me ayuda, lo sé. Chido. Gracias.